Muy buenos días, damos gracias a Dios por permitirnos estar nuevamente aquí, ¿verdad? Le damos la bienvenida a todos los que nos acompañan por medio de redes sociales y para los que están aquí presentes, cada una de ustedes, hermanas, damos gracias a Dios y pues vamos a dar inicio, ¿verdad?, a este tiempo de enseñanza y vamos a orar, vamos a poner este tiempo en manos de Dios. Inclinen conmigo su rostro en reverencia a Dios, vamos a orar. Padre, damos gracias, Señor, en esta mañana por permitirnos, mi Dios, estar aquí una vez más, reunidas para poder escuchar tu palabra. Que sea tu palabra, Señor, lo que guardemos en nuestros corazones, mi Dios. Queremos disponer el corazón, permitiendo, Señor, que estemos con oídos atentos a tu palabra, a tu voz. Que seas tú hablando a nuestros corazones, ministrándonos, y que podamos a través de tu palabra conocerte más, Señor, sabiendo, Dios, que todo proviene de ti y que tú eres el que pone el querer como el hacer por tu buena voluntad en nuestras vidas. Señor, glorifícate, exáltate en nuestra vida en esta mañana, Señor, y abre nuestro entendimiento, que en la vida espiritual podamos nosotras estar, Señor, viviendo cada día de nuestra vida. En nuestro diario vivir podamos a ti darte la gloria, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús, que sigas renovando nuestros pensamientos conforme a tus palabras, conforme a tus pensamientos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ver, hermanas, continuamos con la serie El orden de Dios y el tema La mujer con pensamientos de Dios. Seguimos con esta serie y bueno, vamos a recordar un poquito de lo que hemos estado viendo. Vamos a poner atención, hermanas, porque tenemos muy poco tiempo y vamos a aprovechar este tiempo, ¿verdad?, para disponernos a escuchar la palabra. Y dice así entonces, recordemos un poquito que Santiago, ¿verdad?, venimos viendo que Santiago dice que nos sometamos a Dios, ¿verdad?, resistiendo al diablo. ¿Y qué va a pasar? Huirá de nosotras. Decíamos que estar bajo la autoridad de la palabra de Dios es protección. ¿Sí recordamos? Bueno, vamos a hacer un recordatorio porque todo esto debe estar grabado en nuestra mente y en nuestro corazón y puesto por obra, ¿verdad que sí? Entonces, vamos a seguir recordando. Entonces decíamos que cuando nosotras nos sometemos, estamos dando a entender que estamos bajo la autoridad de Dios, es decir, de la palabra de Dios. Y eso trae protección a nuestra vida, ¿sí? Es bien importante que sepamos que la palabra de Dios va a producir y va a traer protección a nuestra vida. Veíamos cómo Jesús, ¿recuerdan?, que estuvo sometido a su Padre, ¿verdad? Él estuvo sometido a su Padre en oración para ser librado de la tentación que habría de venir. ¿Recuerdan? En Getsemaní, en el monte. Bueno, acompáñenme a Lucas 22:39, le vamos a dar lectura para recordar un poquito esto que estábamos viendo. Y dice así: y saliendo se fue, como solía, al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo: orad que no entren en tentación, ¿verdad? Dice, y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo.
a causa de la tristeza, y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad, para que no entren en tentación. Bueno, vemos aquí, esto lo leímos rapidito porque ya lo vimos, ¿verdad? Estamos recordando lo que hemos estado hablando, ¿verdad? Vemos aquí el ejemplo de Jesús, sabiendo que Jesús, ¿verdad?, fue nuestro ejemplo y es nuestro ejemplo a seguir. O sea, Él fue con su Padre, ¿verdad? Él fue en oración. Él sabía que era parte humana porque Él vino, ¿verdad?, a través de la Virgen María. Él vino, ¿verdad?, y era una parte humana que tenía que depender de su Padre. Al terminar, esto sucedió al terminar la cena del Señor. Jesús y los discípulos salieron del aposento alto y se dirigieron al huerto. Al llegar ahí, les advirtió Él que orasen. ¿Para qué? ¿Para qué tenían que orar? Para que no entraran en tentación. ¿Verdad que sí? Esa tentación, ya hemos dicho que viene, ¿a dónde se aloja? ¿O dónde viene? ¿Por dónde viene? A nuestra mente, ¿verdad? Probablemente vemos que esa tentación sería la presión de abandonar a Jesús, ¿no? Los discípulos, cuando llegaran sus enemigos, porque iban a llegar por Jesús, ¿verdad? Entonces, digamos que apresuró, les dijo que se levantasen y orasen, porque se estaba acercando la hora, ¿verdad?, del momento difícil, de la crisis, y entonces se verían tentados a negarle delante de las autoridades, y Jesús no quería eso. Jesús quería que estuvieran convencidos, firmes. Por eso es que necesitaban orar. Hermanas, ¿cuántas de nosotras no oramos antes de tomar una decisión, verdad?, en las diferentes áreas de nuestra vida? Y luego somos tentadas a negar a Jesús, a negar nuestra fe en Jesús o su palabra, o a no reconocer que todo proviene ¿de quién? De Dios, y a Él debemos darle ¿qué? Gloria, toda la gloria, ¿verdad? Y la pleitesía, toda la gloria es para el Señor. Pero esto solo se da cuando entramos al monte santo, ¿sí? Cuando entramos a la presencia de Dios, es decir, en su presencia, para que cuando venga la tentación no lo neguemos. Jesús agonizó, Él sería el sacrificio por nuestros pecados, y por lo tanto nosotras recibimos el perdón de nuestros pecados, ¿verdad que sí? Y bueno, vamos a continuar con Juan 14, 30 y 31. Seguimos viendo cómo es que Jesús, ¿verdad?, estaba librando a sus enemigos. Eso es lo que estamos viendo. ¿Cómo se llama el tema? La mujer que tiene pensamientos de Dios. Es decir, necesitamos pensar como Él piensa, vivir como Él vive. Y dice en Juan 14, 30, 31. Dice: no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él, ¿qué dice? Nada tiene en mí. ¿Por qué Jesús afirma que el diablo, ¿verdad? ¿Quién es el príncipe de este mundo? El diablo. Dice, y que él nada tiene en mí, dice Jesús. Él estaba convencido que Satanás no tenía nada en él. Dice, más para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago, ¿verdad? Levantaos, vamos de aquí. Pero dice, él estaba convencido, Jesús, ¿verdad?, el Hijo de Dios,
estaba convencido. Jesús dice que nada tiene el diablo en él. ¿Por qué razón? Porque Jesús era sin pecado, hermanas. Por eso. Porque el pecado es lo que hace que el diablo, ¿verdad? Tome, ¿verdad? Y engañe, zarandee al hombre. Jesús era sin pecado y Satanás no podía, ninguna acusación podía tener contra él. Si Jesús iba a la cruz del Calvario, no era porque el diablo lo estaba castigando, ¿verdad que no? Sería por voluntad del Padre, para cumplir el propósito, para que la humanidad fuera salva por medio de Jesucristo y reconciliada con Dios. Amén, ¿verdad? Amén, hermanas. ¿Por qué? Porque realmente, si vemos que cuando tú estás en una vida de santidad, ¿verdad? Y Dios mira el corazón que estás en una vida de santidad, el diablo no puede tocarte. Es una verdad. Ahora, nadie de nosotras puede decir de otra que porque le está pasando lo que le está pasando, ¿verdad? Es porque su pecado o porque se porta así, hace lo otro, ¿verdad? Nadie, solo Dios y esa persona saben, ¿verdad? Cómo está su vida. Y nosotras no podemos juzgar más allá, ¿verdad? Para condenación, ¿no? No nos toca a nosotras, ¿verdad? Entonces, la vida que vemos aquí en Jesús es que Él estaba cumpliendo un propósito, hermanas. No estaba yendo ahí a la cruz a sufrir, ¿verdad? Porque el diablo lo estaba zarandeando, ¿no? Sino porque Dios tenía un propósito y voluntariamente estaba dando su vida, ¿verdad? Su vida. Entonces, nosotras, a lo mejor sí somos en pecado, ¿verdad? Porque nosotras sí somos pecadoras redimidas por el Señor, ¿verdad? Pero cuando nuestras vidas, ¿verdad?, dan testimonio de una vida de santidad, ahí, ¿verdad?, puedes estar pasando sufrimientos muy terribles a veces, ¿verdad? Pero con propósitos de Dios. Estos ya son con propósitos de Dios, ¿verdad? Cuando vivimos una vida en santidad, es decir, una vida a cuentas con el Señor. Pero si tú pecas y no te arrepientes y sigues haciendo lo mismo, pues entonces espérate que el enemigo, ¿verdad?, esté sobre nuestra vida, ¿verdad?, engañándonos y apartándonos de Dios. Entonces, fíjense, vamos a Lucas, acompáñenme rapidito, por cuestiones de tiempo estamos yendo un poquito rápido. Lucas 4:1. Jesús dice, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era ¿qué? Tentado. Esto quiere decir que el diablo quiso hacerlo tropezar, ¿verdad? Fue tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Pues vemos que aquí Jesús nos deja ver cómo es que el creyente o la mujer creyente, ¿verdad?, puede venir el diablo a tentarnos. ¿Y cómo es que nos tienta? Vamos a ver aquí en el 3, dice, entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierte en pan. Jesús respondiendo le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Vemos aquí que de la boca de Dios, ¿verdad?, salió su palabra, salió las promesas de Dios, ¿verdad? Pero esta tentación Jesús no la tuvo en lo físico, sino en la mente, hermanas. Las tentaciones de Jesús fueron en la mente, así como llegan a tu vida, igual, ¿verdad? En la mente llegan las tentaciones.
vemos aquí que notamos cómo esta primera tentación fue a una necesidad básica en nuestras vidas, ¿verdad? Y que realmente es ahí donde podemos negar a Jesús, nuestra fe, ¿verdad? También. Sin embargo, necesitaba estar lleno, ¿verdad? Del Espíritu Santo. Y Jesús había estado lleno, por eso es que él pudo responder con la palabra de Dios. En el 5 dice, y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Esto fue como Satanás le mostró igual en la mente, imaginariamente, y que él pudiera ver, ¿verdad? Todo lo que Satanás ofrecía. Bueno, vemos que lamentablemente mucha gente, ¿verdad?, ofrece sus vidas o sus familias, ¿verdad?, al diablo por obtener bienes materiales. Y muchas veces por una falsa felicidad, ¿verdad?, que el diablo les promete, o hasta por la sanidad de su cuerpo, ¿verdad? Entonces vemos cómo ahí el enemigo ha engañado a mucha gente, ¿verdad? O hasta lo llegamos nosotros a hacer, ¿verdad? Que vete a hacer una limpia, o que necesitas esto porque todo te va mal, ¿verdad? Entonces así nos susurra el enemigo, ¿verdad?, engañándonos todavía con todo eso. Y sabemos que no, que es una forma de engañar, ¿sí? Y muchos pues caen en esas trampas y hasta ofreciendo pues a sus propios hijos. No es un juego, nuestro enemigo realmente quiere engañarnos, pero Jesús venció diciendo, escrito está, ¿verdad? El versículo 6 dice, y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Pues es a quien quiere, a quien se deja, porque él quiere, pero si tú no quieres, pues no, ¿verdad? Entonces, él no tiene el poder o el control. Recuerden que Satanás pues es el ladrón, es alguien que vino a robar, a matar y a destruir, pero Jesús vino a salvar las almas, ¿sí? Él vino a salvarnos. Y dice en el 7, si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y le llevó, dice, a Jerusalén y le puso sobre el pináculo. O sea, no suficiente a esa tentación, ¿verdad? Lo lleva al pináculo del templo y le dice, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo. La identidad de Cristo ya no pudo ser tocada, ¿verdad? Porque Jesús sabía bien quién era. Sin embargo, ahora era probar, ¿verdad?, su realmente respaldo del Padre hacia con Él y del Hijo hacia con el Padre. Y es ahí donde Satanás nuevamente, ¿verdad?, le dice, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo. Entonces le pide que desafíe la ley de la gravedad, ¿verdad?, sin pensar, nada más que lo hiciera. Pero vamos a ver que Salmo 91:11 del 9, desde el 9, vemos muy claro la escritura, ¿verdad?, en su contexto. Y vemos que ahí dice, porque has puesto a Jehová. ¿Por qué? Porque viene el cumplimiento por la promesa. Y el cumplimiento viene por la promesa y la promesa por el cumplimiento, ¿verdad? Toda promesa está condicionada. Entonces, eso es lo que Satanás, ¿verdad?,
pensó o creyó que Jesús lo iba a engañar, ¿verdad? Pero vemos que no, porque fíjense, dice, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles, acuérdense que este es un salmo mesiánico, es decir, se refiere a Jesús. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el aspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. ¿Qué ha puesto Jesús? Su amor. Yo también lo libraré, le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Entonces, ¿qué le está diciendo? Que ahí estaba el Padre, no ignoraba lo que estaba viviendo en ese momento. Dice, lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré ¿qué? Mi salvación. Es decir, que Jesús no tenía que demostrar nada, porque el Padre ya estaba con él, ¿verdad? Y Satanás quería que lo tentara, quería que tentara a su Padre. Por eso es que vamos a continuar Lucas 4:10, porque escrito está, dice Jesús, a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden, y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo, dicho está, no tentarás ¿a qué? Al Señor tu Dios. Él sabía que no debía tentar al Señor, porque él ya estaba con él, por la obediencia que Jesús ya tenía. Acompáñenme a Deuteronomio rapidito 6:16. Y dice así, no tentarás a Jehová vuestro Dios como lo tentaron en Masá. Es decir, no debemos desafiar a Dios. Si estamos seguras de que Él está con nosotros porque hay obediencia en nuestra vida a su palabra, ¿verdad? No es necesario, ¿verdad? Que caigamos en esta tentación de, a ver, Señor, muéstrame, o esto. Una cosa es pedirle a Dios, ¿verdad? Confirmaciones de ciertas cosas que están en su palabra. Otra cosa es que nos demuestre, ¿verdad? Si Él es poderoso, que nos demuestre, no, porque ahí sí ya estaríamos nosotros tentándolo, ¿verdad? Lucas 4:13 dice, y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Hermanas, cuando estamos solas es cuando se nota si somos obedientes a Dios. Ante la tentación que hacemos cuando estamos más de las horas, ¿verdad? A lo mejor sin hacer algo o estando en el celular, a veces ahí donde vienen, ¿verdad? Las seducciones, todo tipo de ofrecimientos, y a veces puede producir deseos malos y accionar contra Dios. El celular es un peligro para muchas y una tentación, porque depende de lo que veas y lo que tú le estés dando más tiempo. Entonces, nuestra lucha, hermanas, comienza con Cristo, pero termina hasta que Él venga por nosotras. Mientras tanto, sigamos rechazando, no tolerar los malos pensamientos y todos los pensamientos que no son de Dios. Concluimos. Estando, hermanas, en Cristo, somos más que vencedoras en Cristo Jesús. Amén. Amén. Para derribar fortalezas, ideas, argumentos contra la verdad de Dios, estando bajo su autoridad, como Jesús lo estuvo, ¿verdad? Decíamos, la mujer con pensamientos de Dios. ¿Cuáles deben ser tus pensamientos? Estar bajo autoridad de Dios, ¿verdad? En su presencia. Y escrito está, al Señor tu Dios adorarás, ¿y qué? Y a Él solo, hermana, serviremos, ¿verdad? A Él solo serviremos. Nuestros pensamientos tienen que estar enfocados en quién es Él,
¿verdad? En quién es Jesús, en su obra y en su poder, en lo que Él es para nosotras, nuestro Salvador, quien nos da la victoria. Entonces, ahí tenemos que estar nosotras puestos nuestros ojos, puesta nuestra mirada y nuestros pensamientos, ¿sí? Para que no permitamos la tentación. Cuando Jesús dijo, oremos y velemos, ¿verdad? Para no caer en tentación, se refiere a una mente alerta, a una mente pendiente de pensar como Jesús piensa. Porque podemos estar orando horas, ¿verdad? Pero terminas de orar y todo tu día, ¿verdad? Está ociosamente tu mente, ¿verdad? Está afanada, va a venir la tentación. Y muchas dicen, es que vino y no la pasé. Realmente es por eso, porque el velar y orar implica, ¿verdad? Estar meditando en las cosas de Dios, ¿verdad? Estar en la presencia de Dios constantemente, meditando en las cosas que Dios quiere que yo medite. Y de esa forma yo tendré, ¿verdad? De parte de Dios la fuerza, ¿verdad? Para poder vencer. Bueno, pues vamos a orar para darle gracias y pedir que el Señor siga ayudándonos, ¿verdad? Ante las tentaciones, ¿verdad? Y que nuestros pensamientos sean los pensamientos de Dios. Amado Padre, damos gracias, Dios, por todo tu grande amor y bondad. Te pedimos, mi Dios, que podamos, Señor, librar las tentaciones, que las decisiones que tomemos, Señor, sean decisiones que nos llevan a glorificarte a ti, y que cuando la tentación, Señor, venga, nosotras podamos hacerla a un lado, quitarla de nuestra mente y aceptar tus promesas, aceptar tu palabra que es fiel y verdadera. Y de esa manera, Señor, mantengamos una vida como Jesús la tuvo, dependiente de ti, y que recibió la fortaleza para ir a cumplir el propósito por el cual Él había sido enviado. Y ese propósito se cumplió en nuestro Señor Jesucristo, que fue el traer salvación y vida eterna, el perdón de nuestros pecados. Y gracias, Señor, por ese sacrificio que hoy nos hace, Señor, aceptas en el amado, y que podemos acercarnos a tu presencia para poder recibir, Señor, la protección, el cuidado que tú tienes para cada una de nosotras, y que podamos reflejarte a ti, Señor Jesús, que podamos ser un reflejo de tu amor, un reflejo de tu verdad, un reflejo de tu justicia, un reflejo, Señor, a través de mantenernos en la presencia de ti, Señor. Ayúdanos a no ser tentadas a hablar de más. Ayúdanos a no ser tentadas, Señor, a pensar de más. Ayúdanos a no transgredir tus mandamientos. Ayúdanos, Señor, a ser sabias, mujeres prudentes y sabias, como tú quieres que seamos, porque ese debe ser nuestro desafío. Ese debe ser nuestra meta, Señor. Enfocarnos en lo que tú nos has llamado a hacer, para entonces, Señor, verdaderamente ser libradas y protegidas. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, nos despedimos. Nos vemos la siguiente semana.